Podría sorprenderte lo mucho que tiene que ver tu voz en tu imagen, ya sea personal y o profesional. Y piensa, ¿cuántas veces has cambiado de percepción de acuerdo a cómo ves a alguien hasta escucharle? Cómo te oyen, te tratan. Por siglos, la supervivencia humana ha tenido que ver con la pertenencia, tanto que hasta el día de hoy ya tenemos cableado de forma inconsciente qué percibimos de las demás personas. Gestos, comportamientos y voz nos ayudan a saber si confiamos en las demás personas o no. A lo largo de años de estudio, esta confiabilidad se ha asociado con resultados sociales, jerarquías corporativas, oportunidades de liderazgo, remuneración económica y un largo etcétera. En esta transmisión te voy a compartir 3 claves en las cuales te invito a que pongas atención si lo que deseas es mejorar tu imagen profesional y o personal y te vas a enfocar en la voz. Bienvenido, bienvenida, soy Lucrecia, cantante de metal, consultora vocal y máster en comportamiento y ayudo a que profesionales como tú hablen con confianza genuina sin sentirse falsos a través de técnicas vocales y de comportamiento. Así que vámonos a la primera clave. Primera clave, el tono. Esto es la frecuencia a la cual tus cuerdas vocales vibran y puede que sea alta o baja, o sea, agudo o grave. En algunos estudios centrados en voces masculinas se ha encontrado que el tono se asocia a qué tan atractiva es la persona, qué tan competente, qué tanto dominio tiene sobre algo e incluso calidad genética. En estudios complementarios se ha encontrado que la confiabilidad de las voces depende del contexto y del género de las voces emitidas. Por ejemplo, se ha encontrado que en contextos económicos y de cortejo, las voces tanto femeninas como masculinas que están en un tono alto, o sea, un poco más agudas, son más confiables que las voces un poco más graves o más monótonas. En contextos generales, las voces femeninas en un tono grave son más confiables. Entonces aquí vemos que la diferencia está si es en contextos económicos y de cortejo, las voces de cualquier género que son más agudas son más confiables por quien las percibe. Y fíjate, contrario a lo que uno pensaría que es para voces masculinas que tienen que ser como más graves, en contextos en general, en este estudio encontraron que las voces masculinas en un tono alto, o sea, un poco más agudas, son más confiables que las más graves. Y en otro estudio compararon cómo se perciben las voces de los medios de comunicación y encontraron que en el tono medio resultaron mucho más confiables que si se iban a los extremos, hacia agudos o hacia más graves. Y aquí yo te voy a compartir una especulación que tengo de lo que me ha tocado observar. En otros videos te he hablado del código sonoro, que es qué tienes en común con la persona que te está escuchando, qué tienes en común en tu sonido con la persona a la que le hablas. Y esto se debe a un sesgo de familiaridad. Nosotros tendemos a confiar un poco más en lo que ya conocemos. Y qué mayor sonido que ya conocemos durante toda la vida que nuestra propia voz o de las voces con las que nos hemos desarrollado. Entonces aquí mi especulación es que al ser una voz en tono medio que tiene más en común tanto con voces agudas como con voces graves, es la que resulta más confiable en general. Y esto te lo digo no para que tomes nota y bueno, cuando yo hable de dinero o en mi trabajo tengo que hablar más agudo, no necesariamente. Aquí es importante el que tú sepas cómo suenas tú en contextos en los que tú sientes confianza. Nota que probablemente vaya a haber inflexiones, o sea, cambios en tu tono. ¿Por qué? Ahí te sientes más en seguridad, más en confianza de expresarte tal cual eres. Esto es clave para cuando te vayas a expresar en otros contextos en los que a lo mejor no tienes esa familiaridad, pero tú ya sabes cómo suenas tú cuando estás en confianza. Y eso automáticamente va a conectar con tu audiencia porque va a tener esta referencia de que estás hablando de una forma auténtica para ti. La autenticidad no se puede fingir. Segunda clave, el silencio. El silencio es equivalente a ocupar espacio con tu cuerpo. No quiere decir que te vayas a imponer y entonces utilizar el tiempo de las otras personas nada más para que te vean así en silencio, pero sí tiene que ver con que tú te sientas cómodo, cómoda, sin tener que hablar, sin tener que demostrar algo o sin tener que llenar el espacio, sin tener que llenar el tiempo en silencio.
Al sentirnos cómodos en silencio, enviamos un mensaje muy fuerte de autoridad. Primero tiene que ver con que no tenemos nada que demostrar, no estamos ávidos por llenar el espacio. Y segundo, demuestra que estamos en dominio de nosotros mismos. No quiere decir que vayamos a reprimir emociones para nada, sino que tenemos esa confianza en nosotros de resolver lo que venga. Tres ventajas de ocupar silencios. Primero, da tiempo de pensar lo que vas a decir. Segundo, como ya pensaste lo que vas a decir, las muletillas van a bajar. Las muletillas son pensamientos verbalizados. Es el espacio en el que tú estás saltando de idea en idea. Entonces, cuando tienes mejor pensado qué vas a decir, estos saltos se acortan mucho. Y tercero, no redundamos. Evitamos dar vueltas a lo que estamos diciendo. Así que mi invitación para ti es que practiques sentirte cómodo, cómoda en silencio. No tienes que responder inmediatamente cuando te preguntan algo. Espera de 2 a 3 segundos para tomar aire, o si quieres no hacer nada, no pasa nada. Tómate ese tiempo para pensar qué es lo que vas a decir y entonces ya aportas algo. Y tercera clave, articulación y pronunciación. Pocas cosas restan más autoridad que una pronunciación y una articulación deficientes. La articulación no tiene que ser súper exagerada, no te tiene que doler la cara ni tiene que distraer a quien te está viendo, sino que le des el espacio suficiente a las palabras para que se entiendan. Sobre todo en contextos en los que las personas no te conocen, no están familiarizados necesariamente con tu sonido. Entonces, ayúdales a entender lo que estás diciendo, pronunciando las palabras con un poco más de espacio. En tus músculos faciales puede que esto se sienta exagerado porque a lo mejor no estás acostumbrado, acostumbrada, pero hazlo ante un espejo o ante la cámara. Trata de hablar al aire o leer y pronunciar todas las letras que puedas. Si de repente está presente un acento que a lo mejor se come ciertas letras, por ejemplo, el sonido S, en ciertos acentos se comen, no pasa nada, pero que se entienda todo lo demás que estás diciendo. Aquí la práctica que yo te recomiendo es probar cómo se siente este espacio horizontal para las es y las ies. Vamos a hacerlo un poco más hacia sonrisa y no hacia abajo porque se barre el sonido. Trata de enseñarme los dientes frontales, ajá, los dientes superiores y el espacio vertical, hacia arriba y hacia abajo. No tiene que ser enorme, sino que prueba con estos dos dedos ponerlos en tus muelas. No te vas a morder los cachetes. Ajá. Y nota que este es el espacio que vamos a estar ocupando para las As y las Os. Practica al espejo para que calibres qué es lo que sientes con una articulación adecuada. Y la pronunciación es el equivalente a la ortografía. Y tanto la pronunciación como la ortografía son como el baño diario. No se nota cuando existe, pero se nota muchísimo cuando no está. Practica leer en voz alta. Esto te va a ayudar a que al menos puedas pronunciar el idioma que hablas de forma adecuada. Hay vicios de pronunciación, por ejemplo, en lugar de X que se diga tz, como en lugar de decir oxo se dice otso. Pon atención porque esto te resta muchísimos puntos de tu imagen profesional y sobre todo en credibilidad. Entonces presta mucha atención a cómo es la pronunciación correcta de las palabras. Por ejemplo, procrastinar. Muchas personas dicen procrastinar. ¿Qué es eso? Pon atención a cómo se escribe y pronúncialo de forma adecuada. Si de repente vas a pronunciar palabras en otros idiomas y no sabes cómo se pronuncia, cuidado. Uno puede ser tener el equivalente en tu idioma, o sea, la traducción, y otro, busca en Google, le pones en el traductor y va a salir una bocinita. Ahí, infórmate cómo se pronuncia la palabra. Por ejemplo, un error garrafal en marketing en estas ondas godines es decir target. No, por favor, eso pierde totalmente la credibilidad de lo que estás diciendo, por muy cierto que sea lo que estás compartiendo. Entonces, presta atención, ayúdate de las herramientas que están disponibles para ti y cuida tu pronunciación y tu articulación. En resumen, vimos 3 claves en tu forma de hablar que puedes cuidar para mejorar tu imagen profesional. La primera fue el tono. Trata de buscar estas formas de inflexión de una comunicación un poco más natural y fluida para ti. Acuérdate de cómo hablas cuando tú estás en confianza. Segundo, el silencio. No tienes que rellenar el espacio, no tienes que responder inmediatamente.
Siéntete cómodo, cómoda en silencio, 2 o 3 segundos antes de contestar, antes de empezar a hablar. Son más que suficientes para que puedas añadir estos silencios en tu forma de comunicar. Y tercero, articulación y pronunciación. Busca la calibración que tienes en tus músculos faciales para la articulación adecuada. Y si vas a pronunciar alguna palabra de la que tengas duda, infórmate antes de hacerlo. Recuerda que el primer paso para saber qué mejorar en tu voz, en tu forma de hablar, es grabarte y escucharte. Va a pasar un shock de, ay, pero qué feo, ¿sí? Después de eso, trata de anotar. Mi invitación es que lo plasmes de algún modo y nos vamos a ir con la primera que sea más fácil de pulir. Si lo que has visto en este video te ha sido de utilidad, entonces te va a encantar la comunidad de Voces Poderosas. Esta es una comunidad de libre acceso por ahora en la que te comparto tips más aterrizados. Hay sesiones grupales, así como esto que acabamos de tener, pero tú vienes en vivo y sacas todas tus dudas y te llevas al menos una herramienta que aplicar en tu próxima interacción. Así que te dejo todos los detalles en la caja de descripción. Puedes descargar, te he hecho un regalo que es el ebook test con qué tanta autoridad hablas en menos de 10 minutos. Sabes qué errores probablemente estás cometiendo en tu forma de hablar y cómo mejorarlos realmente. Y te puedes inscribir a la comunidad. Tenemos sesiones todas las semanas de los temas que a ti más te interesan. Si esto te gustó, también suscríbete, dale like, comenta. Esto me ayudará a saber qué temas te gustan más y en cuáles podemos profundizar. Cuídate y recuerda que tu voz importa, así que cuídala, púlela y úsala. Nos vemos en la próxima.